Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Antes de empezar, quiero que por favor me acompañen en una oración. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos aquí estar juntos una vez más, dispuestos a escuchar de su palabra, Señor. Le pedimos por favor, Padre, que nos dé inteligencia y sabiduría para poder entender su palabra, Señor. Le pedimos que nos guarde nuestros corazones y que podamos descubrir esos tesoros que solo hay dentro de las profundidades de su palabra, Señor. Gracias por todo, Padre. Amén. Bien, el día de hoy, como les dije, vamos a estar en lo que es el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Nuestro tema del día de hoy es Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los tres objetivos del día de hoy son: el primero, Jesús viene a ser la luz en la oscuridad. Juan 9, versículos del 1 al 7. El segundo objetivo es: Jesús vino para hacer la tarea que el Padre le encomendó. Juan 9, versículos 29 al 33. Y el objetivo número 3 es: Jesús vino a confrontar la ceguera espiritual. Juan 9, versículos 35 al 41. Y vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Voy a cubrir todos los versículos y después vamos a ir desglosando objetivo por objetivo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: sí, es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra cosa. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bien, vamos a empezar a cubrir cada uno de los versículos que tenemos como objetivo el día de hoy. Recordemos que el primer objetivo es: Jesús viene a ser la luz en la oscuridad. De nuevo, del versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bien, vamos a ver qué podemos encontrar en este. De nuevo, Jesús vino a ser la luz del mundo en la oscuridad. En este momento que está sucediendo, en este periodo de la historia, lo que está sucediendo es que se está celebrando lo que es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta la celebraba el pueblo de Israel porque después de que ellos habían estado 40 años caminando en el desierto, por fin ya habían terminado esos 40 años y entran a lo que es la tierra prometida, ya no iban a estar ellos de nómadas, o sea que no iban a estar moviéndose según la nube les decía durante el día o la columna de fuego durante la noche. Entonces ellos se estaban moviendo constantemente. Entonces ellos lo que tenían eran unas pequeñas carpas, que era el lugar donde ellos vivían. Entonces eran carpas móviles y se estaban movilizando de un lugar a otro, pero ya por fin iban a estar estables. Entonces por eso es que nace esta tradición de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Normalmente lo que se celebraba en esta fiesta, habían tres cosas principales. Una de ellas era pues que estaba lo que era el tabernáculo, lo que era la menorá, que es como esa especie de candelabro que ya les he explicado en otras clases anteriores, que es como en una forma más o menos así, que son 7 puntas. Pues entonces eso simbolizaba lo que era la luz del mundo, la luz de Dios, en el mundo. De ahí también otra cosa que se hacía en esta tradición era que en las gradas del templo lo que hacían era que ellos echaban el agua donde normalmente ellos hacían sus lavatorios de manos y lavaban los sacrificios. Ellos derramaban el agua por el templo y eso simbolizaba pues la purificación del pueblo de Israel. Como más o menos un ejemplo sería como el bautismo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos una purificación y es como un nuevo empezar. Entonces, como ellos habían ya purificado sus pecados, esa agua lavaba todo eso y se lo llevaba. Eso era otra simbología. Y lo otro, pues hacer estos tabernáculos en conmemoración, en recuerdo de lo que habían ellos vivido en aquel tiempo. Entonces eso es lo que está sucediendo en este momento alrededor, cuando Jesús se muestra enfrente de ellos y empieza a hacer todas estas señales y milagros. Y podemos observar que realmente esa menorá, quien representaba nosotros que hoy en día conocemos más de la Escritura, que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, entendemos que esa candelabro, esa menorá, lo que simbolizaba era a Jesucristo, la presencia de Jesucristo, que también sabemos que Él es nuestra fuente de agua viva. Ese era el agua que caía por las escaleras. Y entonces todo eso, cuando Él les está presentando a ellos y les dice: yo soy la luz del mundo, si tienen sed vengan a mí, les estaba diciendo: yo soy, todos los rituales que ustedes están haciendo es por causa de mí.
Sin embargo, ellos no entendían, no podían comprender porque estaban ciegos espiritualmente. Y en esta parte donde le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres? Es porque ellos en su tradición, en su mente, ellos siempre, como si recuerdan que hay en una parte dice el Señor que Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos y habla de la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Entonces ellos por eso pensaban que el pecado venía, posiblemente puede ser por los padres, y por eso este hombre está ciego, por eso está sufriendo. Entonces Él les aclara que no es ni que porque los padres pecaron ni porque este pecó, sino que recuerden que sí, es por causa del pecado que nosotros tenemos sufrimiento, pero no siempre es por el pecado en específico que alguien está sufriendo. Alguien que le pasa algo similar es a Job. Nosotros sabemos que Dios habla, le hace saber al enemigo, a Satanás, que Job es un hombre intachable. Y entonces, sin embargo, el diablo le dice, ya vas a ver que si le hago esto y esto y esto, él va a ceder. Y él demostró durante todo ese momento que nunca cedió. Pues entonces sus amigos también lo tacharon de lo mismo. Vemos que eso en la mente del hombre viene desde tiempos antiguos. A nosotros también nos pasa a veces de que tenemos la mala costumbre de justificarnos nosotros mismos, pero venir y empezar a señalar, usted es culpable de pecado, usted hizo esto, aquel de seguro este anda en esto y tal cosa. Siempre estamos señalando a los demás y no vemos que tal vez nosotros tenemos una viga más grande en el ojo. Entonces eso viene de tiempos antiguos, y entonces le está aclarando el Señor que si bien es cierto es por el pecado, pero es porque el pecado entró a través de Adán y Eva en el huerto. Y desde ese momento que hemos sido separados de Dios, vamos a tener aflicciones en el mundo. Jesucristo mismo dice, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, de ahí es que viene, pero no siempre algo que nos sucede es consecuencia de un pecado, ¿verdad? Todos los pecados van a tener sus consecuencias, pero no siempre las cosas que nos suceden es porque alguien pecó o específicamente porque se cometió un pecado. No siempre es así. Sin embargo, Él les está tratando de aclarar eso porque ellos eso era lo que tenían en su mente, y eso demuestra que había soberbia en el corazón de ellos. Porque cuando uno mira los pecados de los demás y no ve los de uno, cuando uno cree que uno es justo y merece todo lo bueno, entonces nuestro corazón está pecando de soberbia, porque nadie merece nada. Sin embargo, el Señor, Él es grande en misericordia, y Él es el que con su gracia nos permite gozar de muchas cosas, y a buenos y a malos le sale el sol también. Él dice eso en su palabra. Entonces eso es lo que debemos de entender. Vamos a ver qué otras cosas tenemos aquí. Dice en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En esta parte que dice, entre tanto que el día dura, la noche viene, está hablando de su presencia en este mundo. Está hablando tanto en ese momento en específico de la historia como lo que va a surgir en el futuro, que es la escatología, o que algunos hablamos apocalipsis o revelaciones, que sabemos que va a volver a venir. Entonces, volviendo a este momento de la historia, Él está con ellos, Él es ese día, pero venía la noche. ¿Cuál era la noche? Cuando Él muriese. Recordemos que Él iba a morir, iba a descender a los infiernos, después iba a resucitar y subir a los cielos. Iba a estar con ellos un momento otra vez glorificado, y después se iba a ir hasta el Pentecostés. Pentecostés cuando bajara el Espíritu Santo a ellos. Entonces en ese periodo entre el que Él se va al cielo y esperamos al Espíritu Santo, hay una oscuridad. De ahí viene el Espíritu Santo nuevamente a nuestras vidas y nos da esa luz, pero va a haber un momento, porque se van cerrando las puertas, se va acabando el tiempo, en los que su pueblo, su iglesia, su pueblo, Él va a venir y los va a arrebatar, se los va a llevar, y entonces ahí es donde va a haber penumbra total o oscuridad total en este mundo por un tiempo. Entonces, porque nadie va a hablar de la palabra de Dios. De ahí va a volver a venir Él ya en su segunda venida, y es otra vez el luz. Entonces, a eso se está refiriendo con eso, que ahorita hay el día, hay luz, pero viene la noche. Entonces, a esa parte se está refiriendo, le está hablando en parábolas, para que ustedes saben que Él habla de esa manera para que no cualquiera entienda, sino que alguien que realmente quiere escuchar su palabra, quiere entenderle a Él y quiere hacer su voluntad, es el que va a tener la oportunidad de entender cuando Él habla en parábolas.
Entonces le dice, y le dijo, ve a lavarte perdón. Dicho esto, escupió en tierra, estamos en el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando uno ve este hecho que está sucediendo, si nosotros lo vemos con ojos de ser humano normal, y recordando que él en ese momento era un ser humano normal, es un hecho que hoy en día a cualquiera le daría, "Ay, ay, se escupió y eso es lo que me va a untar en los ojos". No, no hay otra forma, Señor. Pero recordemos que es el Todopoderoso y hasta su saliva es santa y pura. Y, o sea, qué bendición poder que nos toque. Pero vamos a pensar, como les digo, como humanos. Es algo que no es un hecho que no, es un poco desagradable. Sin embargo, en la cultura de aquel tiempo, esta era una práctica perfectamente normal. Ellos untaban un poco de saliva con lodo y lo usaban para sanar diferentes dolencias. Por ejemplo, a veces hacían esto y era como una especie de ungüento, se lo aplicaba en el cuello, se le hacía un masaje y ayudaba a la tortícolis. Y así para otras cosas, y tiene cierto sentido, porque para los que sabemos un poco de medicina, que no tenemos la oportunidad de trabajar en el área de la salud, en mi caso que soy dentista, nosotros sabemos que en la boca nosotros tenemos aproximadamente 500 tipos diferentes de bacterias, y de cada una de esas bacterias hay cientos de miles de bacterias. Entonces, imagínense, uno a veces cree que otras partes del cuerpo son las más sucias, y realmente es la boca la parte más sucia de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno viene y a una persona, por ejemplo a un niño que su sistema inmunológico es bastante bajo, y uno le traspasaba esa saliva, era una forma de ayudarle a que su sistema inmunológico empezara a trabajar, porque lo está transfiriendo bacterias y son agentes externos que el sistema del cuerpo no los conoce, tiene que trabajar para luchar y atacarlos. Entonces, obvio que le iba a mejorar el sistema inmunológico, iba a tener nuevas bacterias en su cuerpo. Entonces tiene cierta lógica y cierta lógica empírica, porque recuerden que en esos tiempos no se tenían los avances de la medicina que hoy se tienen. Y entonces podríamos decir que era como una especie de vacuna en aquel tiempo. Entonces por eso Él está actuando de esa manera, porque debemos recordar que el Señor, de acuerdo a la capacidad intelectual de su pueblo, de acuerdo al conocimiento que tenga la persona o el grupo de personas, de esa manera se va a manifestar frente a Él y le va a hablar con términos de que Él entienda. Porque no le puede hablar con la teología que hoy día conocemos a alguien que apenas sabía leer o escribir, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la capacidad que usted tiene, de esa manera le va a hablar. Por eso es que el Señor, nosotros vamos a ver que muchas veces Él usaba ejemplos de agricultura o ejemplos de la construcción. Por ejemplo, Él dice, yo soy la roca, la piedra angular. Entonces, son ejemplos porque en aquel tiempo el pueblo de Israel, ellos trabajaban mucho en la agricultura. Entonces cualquier cosa que diga de la agricultura, algún ejemplo de los higos, de tirar el trigo, y así vamos a separar la cizaña del trigo, todo eso ellos inmediatamente lo entendían. O hablar de la piedra angular, porque muchos de ellos estaban trabajando en la reconstrucción del templo. Entonces, por eso es que habla en esa manera, y por eso es que se les presenta de esa manera y hace este tipo de milagro, en el cual perfectamente él no necesitaba hacer nada para devolverle la vista, pero iba a utilizar algo común en la tradición que ellos hacían para devolverle la vista a este hombre que estaba invidente. También el hecho de que él se mueva hasta el estanque y regrese denota una cierta fe en el camino. Él debió haber pensado, de verdad me va a venir la vista, él me va a ayudar. Y tuvo la obediencia también. Y entonces ya cuando él regresa, pues ya viene con su milagro hecho. Entonces todo eso es que estaba probando el Señor en este hombre. De ahí vamos a ver más adelante, ahí podemos ver entonces que Jesús es la luz en la oscuridad, es la luz en las tinieblas. Lo es de manera ya dada como una acción, ¿verdad?, en el mundo. A este ciego pues fue algo que le sucedió, que él estaba en tinieblas, no podía ver nada, nunca había visto nada, y era su primera vez. Ahí hay otra cosa dentro de ese milagro, otra grandeza, otro milagro, es que él no solo le devuelve la vista. Recuerden que él había sido ciego por siempre,
¿Cómo iba a reconocer él cuál era una nube o cuál era una montaña, cómo era? Se puede tener una idea, pero ¿cómo iba a reconocerla inmediatamente? O sea que le dio inmediatamente la potestad a él de identificar cada cosa, cada figura que se le presentaba y de poderla ver por primera vez. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos en el mundo, que todavía no hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos a la Escritura y no la entendemos. Venimos y vemos cosas que sí son literales y bueno, sí, esto es literal y no lo entendemos aún así. Y hay cosas que no son literales y no sabemos identificarlas porque no tenemos, porque estamos cegados, porque todavía no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos, en ese momento que entra el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros empezamos a entender la Escritura de una manera totalmente distinta, de una manera que por mucho que hubiésemos estudiado antes, no hubiésemos podido comprender, y con la sabiduría que ahora, a pesar de que tal vez no tengamos un grado intelectual alto, sin embargo el Señor, como está el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos empieza a aclarar un montón de dudas, y las cosas que no nos puede aclarar por nuestro tal vez escaso conocimiento, entonces el Señor empieza a colocar personas en nuestro camino que nos van a ir enseñando y ayudando a crecer. Para eso están nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes. Y nosotros, como estamos estudiando las Escrituras, como estamos con un corazón atento al Señor y queremos realmente amarle y glorificarle a Él y no los beneficios que nos pueda dar por ser sus hijos, entonces nos empieza a desarrollar lo que es el discernimiento. Y podemos empezar a elegir qué personas me conviene que estén cerca de mí, qué personas no me conviene que estén cerca de mí, para aprender de las Escrituras y para acercarme más a Dios. Y las acciones de una persona que realmente está caminando con Cristo Jesús, por más que se quieran cubrir, no se van a poder cubrir porque la luz de Él va a estar reflejada a través de esa persona y va a ser la luz en la oscuridad. Entonces vamos a ir al siguiente objetivo, que Jesús vino para hacer la tarea que el Padre le encomendó. Juan 9 del 29 al 33. Vamos a ver, Juan 9, 29 al 33. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es lo que yo les decía dentro del milagro que acaba de suceder, que hubieron dos milagros prácticamente. Viene, le devuelve su vista e inmediatamente él identifica todo lo que está alrededor de él. Según los expertos, dicen que cuando una persona ha sido ciega y nunca había visto nada, porque hay personas que se ha registrado que han tenido la oportunidad de tal vez de alguna cirugía o algo, que nacieron con algún defecto congénito y se le trabaja en ese defecto, se le hace una cirugía y él puede ver. Entonces llevan un proceso de entendimiento, de empezar a asimilar las cosas. Pero este ciego no, de inmediatamente él empezó a entender qué era cada objeto, cada figura que él veía. Entonces lo mismo sucedió con la Escritura. Este hombre había estado por años posiblemente solo escuchando lo que hablaban en las sinagogas de acerca de cómo sería cuando viniese el Mesías, de los milagros y prodigios que él iba a hacer, cosas que ningún otro iba a hacer antes. Eso lo podemos encontrar en lo que es Deuteronomio 18, del 15 en adelante, cuando Dios está hablando con Moisés y le está diciendo qué es lo que iba a hacer, cuáles iban a ser las señales, y esto mismo él le transmite al pueblo de Israel, que cómo iba a ser cuando viniera ese Mesías. Entonces, y no solo esta parte de la Escritura, muchos de los profetas, ellos venían diciendo qué es lo que iba a ser el Mesías. O sea que todos los fariseos, todos estos maestros de la ley, no tenían excusa en decir de que no tenían conocimiento de cuáles iban a ser las señales y qué es lo que iba a hacer. Sin embargo, ellos no pudieron ver. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una ceguera espiritual, que era esa soberbia que tenían en su corazón, ese corazón de piedra, que no, como no
querían ellos dar su brazo a torcer y decir, sí, estamos equivocados, o no les convenían porque tenían tal vez muchos pecados ocultos y de corrupción, que tal vez enfrente de todo el mundo cumplían la ley, pero por bajo, como hacen muchos, hacían las cosas fuera de lo lugar. Entonces no les convenía decir, sí, realmente este es el Hijo de Dios. Iban a perder la autoridad, todos los lujos, lo que ellos estaban acostumbrados, el estatus social, todo eso lo iban a perder. Entonces eso es lo que no los dejaba ver a ellos. Sin embargo, este hombre, después de prácticamente, a ellos lo están menospreciando, le están diciendo, tú ni siquiera has estudiado y me vas a decir quién es y quién no es. Sin embargo, cuando nosotros oímos esas palabras que este hombre le está diciendo a ellos, con la forma en que le contesta, otros versículos que hay entre el versículo 8 y el 28, que no, por tiempo no los puedo leer, ustedes van a encontrar ciertos acontecimientos que suceden en este momento, que este hombre contesta de una manera muy inteligente, con mucha sabiduría, pero es la sabiduría que se derramó del Espíritu de Dios en este hombre. Cuando él hizo ese milagro, no solo abrió los ojos físicos de su cuerpo, sino que también abrió sus ojos espirituales, y este hombre por eso le está contestando con una sabiduría que ya no les quedó a ellos otra opción que venir y solo despreciarlo y echarlo de menos y decirle que se fuera, porque ya se estaban viendo entre la espada y la pared. Una persona con aparentemente poco nivel cultural los estaba poniendo contra la espada y la pared, porque no es él el que está haciendo la obra, sino que es el Espíritu Santo que estaba a través de él, demostrándoles que ese que estaba enfrente realmente era el Hijo de Dios. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí, Jesús vino para hacer la tarea que el Padre le encomendó. Ese es nuestro segundo objetivo. ¿Y cuál fue esa tarea? La tarea que el Padre le encomendó a Jesús fue específicamente venir a este mundo, dar su vida para que todo aquel que en él crea fuese salvo y encontrara la oportunidad de tener vida eterna y poder estar unidos con Dios por fin. Él es el puente entre Dios y los hombres, es el que vino a poner la paz entre Dios y los hombres, y esa era su tarea, esa era su misión. La tarea que el Padre le encomendó a nuestro Señor Jesucristo es venir a morir por los que creyésemos en Él como el único Hijo, el verdadero Hijo de Dios, y era el Mesías prometido, nuestro amado Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a ir a lo que es el tercer objetivo. Jesús vino a confrontar la ceguera espiritual. Vamos a estar leyendo del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Algo que me llama mucho la atención en esta parte de la escritura y me gustó mucho es cómo esta persona invidente va evolucionando. Al principio yo les sugiero que lean todos los versículos, todo lo que es este capítulo 9 de Juan, y van a ir encontrando en la historia, si ponen atención en ella, van a ir viendo cómo el ciego va evolucionando. Al principio le dice, ¿quién era? Ese es Jesús, dice. O sea, todavía no está como que no entiendo quién es, pero él fue el que me sanó. Después más adelante, unos versículos más adelante, le preguntan a ellos, ¿y quién es? Es un profeta, dice. O sea, ya va adquiriendo más conocimiento. Primero era ese Jesús. De ahí dice, es un profeta, o sea, es alguien que viene en nombre de Dios, hablando palabra de Dios. Ya su capacidad está mejorando. Y cuando ya llega aquí a estos últimos versículos, lo que le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, de una manera sabia, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo. Qué hermoso es ver cómo nosotros los seres humanos somos restaurados del polvo, de la ignorancia total. Poco a poco el Señor, Él va entendiendo nuestras capacidades, Él se va
mostrando en nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón dispuesto a amarle, a glorificarle y adorarle. Él se nos va mostrando poco a poco, y poco a poco, como a un niño, nos va enseñando. Yo, por ejemplo, ahorita que voy creciendo con mi hija, yo voy viendo cómo es la evolución de ella, como al principio no me reconocía muy bien, de ahí reconocía mi voz, de ahí se alegraba cuando escuchaba mi voz. Ahora yo la voy viendo, podemos interactuar, y poco a poco va a ir ese proceso, si Dios nos los permite y nos da vida. Entonces, pero ustedes, si han tenido la oportunidad, son padres, o algunos de ustedes son abuelos de los que me escuchan. Entonces ustedes han visto cómo es el proceso, cómo va evolucionando un hijo, y cómo con su hijo, de acuerdo a la capacidad que él va teniendo, a la madurez que va adquiriendo con los años, usted va hablando de otros temas, de cosas más grandes y más profundas, y va creciendo junto con él. Entonces es lo mismo con nosotros, así nos agarra el Señor. Venimos como unos niños inocentes, tontos, que hacemos, solo repetimos lo que otros hacen, pero poco a poco, conforme nosotros vamos compartiendo día a día con Él, vamos creciendo, nos vamos acercando más a Él, y vamos empezando a entender, y empezamos a dejar de ser niños, a ser adolescentes, a ser jóvenes, a ser adultos, hasta que algún día ya empezamos a ser ancianos, y empezamos a dar un buen ejemplo a otros que vienen atrás de nosotros. No tiene que precisamente ser muchos años los que deben de pasar, sino que debe de ser mucha consagración, que es lo que siempre me gusta decir en todas nuestras clases de escuela dominical, que es lo que necesitamos, consagrarnos, porque estamos en un mundo caído, oscuridad total, y es bien fácil perderse. Ese es el deseo natural de nosotros los hombres. Entonces, cuando nosotros estamos consagrados al Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos, hacemos nuestros devocionales, ponemos en práctica lo que hemos aprendido, no solo nos llenamos de conocimiento como hacían los fariseos, sino que ponemos en práctica con nuestro prójimo lo que hemos aprendido. Entonces nosotros empezamos a madurar, a crecer, y el Señor nos empieza a revelar cosas más grandes. Y esa es la actitud que todo cristiano debemos de tener. Cada vez saber más, no solo conformarnos con, yo ya soy salvo. Me hicieron una oración y usted es salvo, y no es así. No es así. El Evangelio es inclusivo, trae a todas las personas, es para todas las personas, para que vengan a Él. Pero ser discípulo de Jesucristo es exclusivo. Solo una persona que realmente quiere seguir al Señor le va a seguir, y va a encontrar todas esas hermosuras de profundidades que Él nos va a enseñar, esas piedras preciosas que hay en la Escritura. Entonces, eso es lo que hizo ese fue el milagro que le hizo a este hombre, nuestro Señor Jesucristo. No solo fue su ceguera física la que Él curó, sino que Él curó su ceguera espiritual. Y al mismo tiempo, como dijimos en el objetivo número 3, Él confrontó la ceguera espiritual de los fariseos. ¿Qué es lo que a ellos les cegaba? Su soberbia. La soberbia es la que nos cega a nosotros, porque no queremos entender, no queremos dar nuestro vaso a torcer, y queremos pensar que nosotros realmente tenemos la razón. Y pudieron habernos enseñado tal vez lo que nos enseñaron no fue con malas intenciones, porque no creo que estos rabinos que enseñaban tuviesen malas intenciones, muchos de ellos. El problema es que se fueron desviando poco a poco, y solo se centraban en transmitir el conocimiento, más no en enseñarlo de corazón, y ser como en la carta de Pablo a Timoteo, en la cual él dice que él es un hombre, él ha conocido a su abuela Loida y a su mamá Eunice, y él ha visto que en ellos hay buenas intenciones, que ellos actúan de fe, con amor, con cariño, no haciendo mal a nadie. Entonces ese es el sentimiento, ese es lo que debe de haber en nosotros cada día, querer hacer las cosas de buena manera, no queriendo engrandecernos y estar sobre los demás, sino queriendo darle la gloria al Señor y teniendo amor por el prójimo. Eso es lo que debemos de transmitir nosotros. Bueno, estos son nuestros 3 objetivos del día de hoy. Quiero agradecerles por su atención. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar. Y bueno, cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor, por permitirnos entender cada vez más cuál es su voluntad. Su voluntad, Señor, es que nosotros seamos obedientes, y que seamos personas que seamos cristianos, seamos hombres y mujeres de fe, que tengamos un corazón dispuesto a querer escuchar su palabra, atender sus mandamientos, Señor, y poder reflejar su luz
para hacer luz en la oscuridad de otras personas, pero antes de ser luz en la oscuridad de ellos, Señor, que esa luz sea en la oscuridad de nosotros, de nuestra maldad, de nuestros pecados ocultos, que esa luz que usted está transmitiendo a nuestra mente haga brillar de tal forma que se aleje todo eso de nosotros, para que así podamos nosotros reflejar de manera honesta, sincera y amorosa su luz, Padre. Gracias por todo, mi Señor. Amén. Les quiero dar las gracias por su atención. Les deseo una feliz semana llena del favor de Dios. Adiós.